Un cordial saludo para todos, hermanos y hermanas. Les saluda el Padre Edwin Nieto Quintero, de la Diócesis de Chitré, miembro del equipo sinodal a nivel nacional, y me acompaña. ¿Qué tal, Edwin? Mi nombre es Carlos Rodríguez, párroco de la Catedral de Colón, y estamos aquí también con este deseo de seguir ahondando en este misterio de la sinodalidad. Nuestro propósito en esta mañana, Carlos, y en este día, es poder ofrecerles un acompañamiento de parte de nuestra comisión sobre la sinodalidad en la Iglesia. En estos momentos se está desarrollando un diplomado sobre la sinodalidad y queremos aprovechar este espacio para la complementación de este ejercicio, digamos, a nivel académico, formativo, pero sobre todo espiritual. Por eso vamos a dar inicio con una oración, vamos a escuchar un texto bíblico que nos va a iluminar en este espacio tan importante para nosotros. Claro que sí, vamos a ponernos en la presencia del Señor ante todo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Te pedimos, Señor, que ese Espíritu Santo que iluminó la mente de los apóstoles, disipó las tinieblas de sus corazones, también venga en nuestro auxilio y nos ayude para que este momento que vamos a compartir sea de crecimiento, de madurez, a nivel personal, a nivel de iglesia, pero sobre todo para nuestras iglesias particulares. Te pedimos que enciendas en nosotros nuestros corazones para que te amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Leemos un fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles que le va a dar un poquito de luz y contexto también a este primer tema, a este primer encuentro que vamos a tener. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, los primeros 4 versículos. Por aquel entonces llegaron algunos de Judea que trataban de imponer a los hermanos esta enseñanza. Si no se circuncidan conforme a la prescripción de Moisés, no podrán salvarse. Esto originó graves conflictos y discusiones al oponerse Pablo y Bernabé. Se decidió entonces que Pablo y Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén para consultar con los apóstoles y demás dirigentes acerca de este asunto. Provistos pues de lo necesario para la iglesia de Antioquía, atravesaron Fenicia y Samaria, refiriendo cómo también los no judíos se convertían. Noticia esta que causó gran alegría a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y demás dirigentes, a quienes comunicaron todo lo que el Señor había hecho por medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hemos iniciado con una oración al Espíritu Santo porque es el protagonista del caminar sinodal, el caminar de la Iglesia en este contexto, en este inicio del milenio. Desde luego, ya en el 2026, hablar de sinodalidad pareciera como que ya es un tema del pasado. Pero resulta que estamos volviendo a las entrañas de lo que sería la dinámica de lo que es la Iglesia. El Papa Francisco, cuando convocaba para la asamblea eclesial en América Latina, en nuestras parroquias y sobre todo en cada una de las comunidades, se hizo un ejercicio bien extenso de recopilar información y todo esto. Desde luego pensábamos que la asamblea eclesial en dónde iba a tomar su dirección. Desde luego todo fue un preámbulo, fue un camino para poder llevarnos
a tener su raíz de un modo especial en lo que sería el sínodo de la sinodalidad. Ya en el 2021 fuimos nuevamente convocados después de la pandemia. El Papa Francisco nos invita a la Iglesia a abrirnos en ese espacio de apertura, cercanía con todas las personas, con todas las culturas. Y es interesante, como escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que más que ponernos a explicar sobre la problemática que se dio en ese momento, es el sentido eclesial, la experiencia de poder tratar un conflicto, una situación en comunidad, en sinodalidad. ¿Qué te parece eso, Carlos? De hecho, sí, fíjate, es la forma en que podemos abordar las crisis, independientemente de la crisis, lo que tú decías, sin entrar en la temática de la circuncisión, más allá de toda esta realidad. Hay una crisis, hay una situación que requiere una respuesta, y lo bonito ha sido cómo esa iglesia provee todo a Pablo, a Bernabé y a algunos para que vayan a ese encuentro con los apóstoles y puedan consultar, puedan escucharles. Yo creo que este es el dinamismo desde el inicio de la iglesia, desde el inicio de las primeras comunidades cristianas, poder escuchar, incluso escuchar al Espíritu que actualiza esta realidad. El capítulo 2 del Apocalipsis, por ejemplo, que habla del Espíritu que habla a las iglesias, a estas iglesias de Asia, es esa experiencia bonita. Desde el inicio la iglesia tiene esta experiencia, que es lo que el Papa Francisco ha intentado también resaltar durante todo su discurso. No es una moda, no es una novedad, sino una de sus raíces en la esencia misma de la iglesia. Una iglesia comunión, una iglesia que busca escuchar en este tiempo, en esta realidad, al Espíritu que nos está hablando en este momento, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Este encuentro, este primer concilio de Jerusalén evoca esta realidad, esta actitud que Pablo, con su temperamento, podría haber sido como más imponente, y sin embargo también es capaz, junto a Bernabé, de poder ir y escuchar a los apóstoles, el vaciarse y hacer ese misterio kenótico, de poder decir qué les dice también como iglesia el Espíritu en esa situación puntual. Claro, Carlos, y desde esa manera nos damos cuenta cómo la experiencia de la iglesia no es solamente realizar acciones, sobre todo hablaremos sobre eso, ¿verdad? Sobre el tema de la misión. Es cierto, aquí se está tratando de poder prestar atención a una problemática, y cuando la iglesia no entra en esa dinámica de movimiento, entonces no responde a unas situaciones, no responde a unas necesidades, no escucha. Y ahí es donde nos detenemos en la palabra sínodos, sínodos del griego, ¿no? Que trata precisamente de el hacer camino juntos, el caminar junto con el pueblo de Dios. Es el camino que hace junto al pueblo de Dios, y es la experiencia que tenemos también con el Señor. Dios camina con su pueblo, Dios camina con nosotros. Y esa dinámica de ser compañeros de camino es lo que encontramos en Pablo y Bernabé, encontramos en los paganos convertidos al cristianismo, pero hay situaciones que resolver. Entonces, por eso, esta es una de las etapas importantes del sínodo, ¿verdad? Y en el documento conclusivo que bueno, por gracia de Dios recibimos en el año 2024. Recordemos que los inicios del sínodo, de la sinodalidad, comienza en octubre del año 2021 y se va desarrollando hasta que obtuvimos el documento conclusivo del sínodo de los obispos, número 16. Y nos habla sobre 3 palabras claves: comunión, participación y misión. Importante, ¿no? Comunión, participación y misión. ¿Qué piensas de eso? De hecho, fíjate, es la experiencia esta, ¿no? O sea, el desarrollo y de esa sensibilidad, lo que tú estás planteando, ¿no? La iglesia está ofreciendo en este tiempo un desarrollo, un proceso, no es algo puntual, pero también es lo que ya vivimos también en nuestras parroquias, en nuestra iglesia. Quizás no de manera perfecta,
pero sí ya se va gestando y necesitamos incluso, podríamos decir hasta este programa que estamos tratando de hacer, va surgiéndose también en esta realidad, sin ser especialista de este mundo, sin embargo, cómo vamos planteando, se puede hacer esto, aquello, y poder perderlo, ¿no? Entregarlo y perderlo. Esa comunión en la que te entregas totalmente, pero también te sabes perder. Cuando me entrego, me pierdo, y eso pues al final va a generar este misterio de comunión, que lo que vaya saliendo no sea ni mío ni tuyo, sino nuestro, de una verdadera iglesia, sin miedo al perder un poder, sin miedo a tener que ejercer una autoridad como mermada, sino al contrario, claro. En la medida en que nos entregamos, en la medida en que nos vaciamos, yo vuelvo sobre esta palabra que me parece como clave para poder escuchar, tendremos que vaciarnos de nuestros prejuicios, de nuestra realidad, tendremos que soltar este misterio de que Pablo menciona en Filipenses, Cristo que se vació totalmente para poder recibirlo todo de los demás, ¿no? Entonces también nos permite a nosotros en este momento vivir eso, como esta iglesia, vaciarnos para vivir la comunión, para poder recibir al otro, escucharle realmente en lo que estamos. Eso nos hace partícipes cuando realmente hacemos ese movimiento y no deja de ser del Espíritu Santo, ¿no? Para poder entonces hacer esa misión. Muy bien, desde luego esta dinámica nos hace recordar el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, sobre todo en la Lumen Gentium, nos presenta cuál es el centro, cuál es la mirada que tiene el pueblo de Dios, pues la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando de una espiritualidad de comunión, de una relación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso el sínodo es una invitación también a todos nosotros como iglesia a ver el tipo de relación que hay entre esas tres personas. Jesús, y aquí es algo muy importante, quizás buscamos un cristocentrismo, ¿verdad? Como que todo es Jesús, pero el Señor habla del Padre, Jesús habla del Espíritu. Jesús nos invita a entrar en relación con el Padre y el Espíritu. Nos habla del reino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la comunión no es una situación individual, personal. No es algo donde por eso el ejercicio del sínodo es escuchar qué quiere decir Jesús, qué nos quiere comunicar. Y ahí la clave es la comunión. Una comunión donde no hay exclusión, donde no se le da preferencia a una persona, sino que se habla de una relación de amor. Por eso la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu es una comunión de amor. Totalmente de acuerdo, Edwin. Es verdad, yo creo que a veces perdemos esta perspectiva, nos quedamos tanto a veces en esta mirada cristocéntrica que perdemos de vista el misterio trinitario, ¿no? Ese misterio del amor de Dios en sí mismo, que lo hace al final salir, en la medida en que cada uno de ellos vive esas relaciones internas. Es lo que permitirá que cada uno pues, pueda ir ejerciendo también las misiones sin dejar de estar presente. El Padre que nos crea, el Cristo que nos redime y el Espíritu que nos santifica, ¿no? Esa presencia verdaderamente espiritual, yo creo que es la que nos lleva a tener un tema relacional y a ver el sínodo. Tú has dicho algo bonito, y el Concilio Vaticano II, de hecho, en diferentes categorías, diferente el pueblo de Dios, la comunión, cuerpo de Cristo, o sea, todas estas realidades que evocándose, también si recordamos ahí el sínodo del 85 que se hacía a los 20 años con la comunión ignocio, esa noción de comunión, que es lo importante, ¿no? Ahí es donde radica también este espacio, entender bien esta gracia, pero en su amplitud, no en reduccionismo, no en limitaciones, porque al final está el pueblo y escuchar a todo el pueblo. Entonces yo creo que esa es la parte hermosa. Bueno, me parece interesante que desde luego dejemos este ambiente, este sabor, ¿verdad?, de lo que es la comunión. Y bueno, invitamos a tener esta oportunidad para profundizarlo después de un cambio.
Volviendo, Edwin, a nuestra conversación, quería retomar este hilo que dijiste hace un rato sobre la Comisión Nacional de Sinodalidad. Estamos representando pues diferentes diócesis de una sola iglesia aquí en Panamá, que buscamos también que esta dimensión de la sinodalidad de la iglesia no pase de moda, sino que al contrario sea conocida, y queríamos pues también eso, tú estando también representando ahí a Chitré, yo acá a Colón, pero también hay representantes de cada diócesis, en este caso unos hermanos, Mabel y su esposo también de Penonomé, van a compartir con nosotros un pequeño mensaje también en aporte, porque este programa pues estamos tratando de hacerlo entre todos, así que ellos van a ofrecernos un pequeño mensajito desde la diócesis de Penonomé. Como esposos, nosotros hemos llevado este proceso sinodal en la diócesis de Penonomé. Reconocemos que se va desarrollando de manera progresiva y muy significativa, y sobre todo eso. Se inició con un camino de escucha real, acercándonos poco a poco a las comunidades, especialmente a aquellas personas más alejadas, aquellas personas que por diversas razones, no se sentían plenamente parte de la vida parroquial. Exactamente, y entonces este proceso ha implicado salir, visitar, escuchar con paciencia y sin prisas. Reconocemos que la sinodalidad no se impone, fue lo primero que tuvimos que reconocer, sino que se va cultivando paso a paso. En este caminar pudimos descubrir un gran deseo del pueblo de Dios de ser escuchado, de participar, de sentirse iglesia viva, especialmente en lo que el Papa Francisco llamó las periferias humanas y pastorales, que son esos lugares más alejados, o esos hermanos, pues que están un poco más alejados. Definitivamente podemos decir que vamos avanzando pasito a pasito, fortaleciendo la comunión, el diálogo, la corresponsabilidad, pero conscientes de que esto es un proceso que requiere tiempo, porque no es un cambio de ya para allá, sino requiere tiempo, requiere conversión pastoral y apertura del corazón, no solamente del pueblo de Dios, sino también de nuestros pastores. Entonces, este es el camino que Dios espera de su iglesia. Hermanos, seguimos caminando juntos, confiados que el Espíritu Santo guía a nuestra diócesis hacia una iglesia cada vez más cercana, participativa y misionera. Esperamos pues que el camino que el Papa Francisco nos marcó pueda hacerse realidad sin prisas, pero llevados con la gracia del Espíritu Santo. Gracias. Bien, desde luego, ¿por qué esta experiencia de la familia? Bueno, hace un rato mencionábamos que la espiritualidad de comunión es una experiencia en familia, es una experiencia como la familia trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Interesante poder mencionar una frase del Papa de San Juan Pablo II, ¿no? Que hablar de la comunión trinitaria es hablar de la familia, de la experiencia familiar. Y por eso es necesario que veamos la dinámica de la espiritualidad dentro del contexto del sínodo. Y vale la pena aquí mencionar, pues, las generalidades que se están desarrollando en el diplomado. Por supuesto, nuestro diplomado que hay muchas personas pues inscritas, pero queremos hacer extensivo, animarlos, ¿verdad? Que ya se han dado tres encuentros en esta modalidad virtual. No sé si nos puedes contar un poco sobre esa experiencia que se está desarrollando. Sí. De hecho, fíjate que el primer día que nos encontramos, comenzando fueron así, creciendo 54 y después llegamos a 72, y han ido añadiéndose también un grupo de personas. Más allá de la parte técnica era la riqueza de poder escuchar las experiencias.
De hecho, han sido 3 módulos introductorios que ha hecho la hermana Rosemary, el padre Van Cuaten, que ayudándonos a entrar en este dinamismo, en esta generalidad, en las raíces, incluso en detalles sobre todo el proceso sinodal, lo que tú has venido diciendo desde el bloque anterior. Pero es la experiencia, yo creo que hasta lo que celebramos hace poco, recordábamos a Santo Tomás, y utilizando el tema familiar que decías, la familia de Santo Tomás no lo tenía muy claro de verlo ni de religioso, y mucho menos sin prever la grandeza que iba a ser este hombre intelectual para la vida de la iglesia. Y ese aporte, por eso es que lo traigo a colación, porque al final si bien es una espiritualidad, si bien es una sensibilidad, sin embargo no quita lo intelectual y lo serio de esta parte intelectual. Por eso este diplomado, debemos formarnos, debemos estudiar, debemos conocer, y eso también es importante hacerlo. Ese aspecto intelectual que nos ayuda a nosotros a entender muchos aspectos, muchos elementos de esta vida de la iglesia que quizás hemos ido dejando. Y cuando hablamos de espiritualidad, no tanto de este tono a veces como ñoño que queremos como disminuir a la hora de ver el tema racional, serio, profundo, que evoca una verdadera espiritualidad eclesial de comunión, ¿no? Desde luego, esta es una de las experiencias que bueno, se están tocando en el diplomado, y por eso lo seguimos animando para que se vayan inscribiendo, bueno, sobre todo para que se vayan uniendo a los que ya están participando. Hay familias que se están uniendo, ¿verdad? Y eso me parece interesante, porque a nivel de parroquias, algunas personas que están haciendo el diplomado están invitando a otros a formar parte, ¿no? Desde luego, este espacio por FETV es una gran bendición para llegar a todos los televidentes, y luego nuestros hermanos y hermanas que quizás se preguntan, bueno, ¿y esto no se acabó? Pues no se ha acabado. Estamos haciendo un camino, ¿verdad? Haciendo un camino, y vale la pena pues mencionar algunas generalidades que nos han presentado, sobre todo en el diplomado. La hermana Rosemary por lo menos mencionaba sobre los horizontes de la sinodalidad. Y yo quisiera apuntar de una manera muy especial la conversión. Si no hay una conversión dentro del proceso sinodal, porque no es un evento, es un proceso, entonces no podremos ver el valor, la magnitud de este ejercicio, de esta forma de ser de la iglesia. No se trata, como diría muy bien el padre Van Cuaten, de cambiar la iglesia, como que dejar de ser la iglesia y hacer una nueva, sino la manera de cómo ella es, de cómo son sus relaciones, de la manera incluso de pensar, las perspectivas que va teniendo, porque estamos hablando de una iglesia no estática, sino una iglesia que está en movimiento. Y me parece muy importante también hablar de una sinodalidad apuntando a la comunión. Mencionamos 2 palabras muy importantes: participación y misión. En el segundo módulo, o el segundo encuentro, se hablaba sobre la misión. Que la misión es salir, la misión es anunciar, la misión es de todos, todos, todos. Palabras muy claves del Papa Francisco. Pero antes de hablar de misión, antes del anuncio del Evangelio, y yo creo que es algo muy importante, es encontrarnos con una realidad, la realidad del otro, de los otros, de las personas. Estamos hablando de ordenar el tipo de relaciones. Si no ordenamos las relaciones, si las relaciones no están ordenadas, no hay sinodalidad. Es decir, no podemos llegar a participación y a misión sin tomar en cuenta la comunión. ¿Qué tipo de situaciones estamos viviendo? Si nuestras relaciones al interno de la iglesia, al interno de la familia, si hay rupturas, no podemos salir a misionar, no podemos salir con esa actitud. Por eso hay que prestar atención lo que está sucediendo también en las personas, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros. Es un ejercicio de poder escucharnos. Incluso para mí esta experiencia, al igual que a ti, de estar en un espacio de televisión no es fácil, por lo menos para mí no es fácil. Y claro, es un ejercicio que desde luego
nos invitará sobre todo a ir ganando la experiencia, pero sobre todo a escucharnos, qué experimentamos. Y uno de los grandes peligros, sobre todo si no tomamos en cuenta la comunión, es que culpamos a los demás, nos quejamos o nos culpamos a nosotros mismos y no salimos de allí. Por eso casi como que cada año, este año, ¿de qué nos va a dar la iglesia? A ver, ¿qué nos dirá Roma en este año? El año pasado fue el jubileo, entonces este año, ¿qué vamos a hacer? Tratamos de hacer muchas actividades, pero resulta que la sinodalidad no es hacer actividades, sino hacer un camino, ¿sí?, de iglesia. Es un momento eclesial. De hecho, fíjate que tomando una de las frases que comentábamos al inicio y en base a la experiencia tuya, porque tú vienes también ya desde el inicio de todo este proceso sinodal a nivel nacional, junto a la hermana Rosemary, el padre Van Watten y un grupito completo que vienen allí. Y participaron, ustedes tuvieron la oportunidad de ir al jubileo también que hubo de la Comisión de Sinodalidad. Y comentabas algo bonito, a veces hay momentos donde para poder ver esto y tocar ese elemento que tú estás tocando de la conversión, habrá que echarse un poquito hacia atrás para poder mirar esta realidad herida de la iglesia, el poder mirarnos en esto, o sea, que la conversión sea real, que no sea aparente. No es un tema de maquillaje, no es un tema de apariencia, no es aparentar que las cosas van bien. Incluso, como comentábamos también, este acontecimiento de esta semana, de que una iglesia pueda ser transparente y dar cuenta también de las situaciones que ha manejado frente a la crisis o frente a abusos, toda esta realidad también es importante y forma parte de la sinodalidad, pero como dentro de ese proceso. Por lo tanto, lo que tú decías, yo creo que es bonito a la hora de revisar, que tengamos, si hay cosas que debemos de tener, no es cumplir un currículum para que se den las cosas, sino precisamente que nos podamos detener, mirar, echar hacia atrás, retroceder en la misión, si hay que hacerlo, para poder corregir, sanar estas heridas, estas situaciones que no son signo de una verdadera comunión en la iglesia. Y claro, no con esto estamos renunciando a la misión, claro que no, porque la iglesia existe para evangelizar, pero lo primero que encontró nuestro Señor en los caminos fue gente herida, y el contacto, la escucha es necesaria. Es decir, antes que todo, tenemos que ver qué está pasando, que no podemos inmediatamente hablar sobre tantas cosas, ¿no? Obviamente en el ambiente hablamos de la formación, pero nuestra gente en nuestras parroquias, en nuestras comunidades también quisieran decir, necesitamos ser escuchados. Y bueno, por eso es necesario prestar atención a eso, ¿no? Para poder transformar conflictos, sobre todo en el tema de las relaciones. Y bueno, esto pues nos estaremos hablando después de un cambio comercial. Continuando con nuestro programa, Edwin, quisiéramos también volver a invitar a la gente que escucha este programa, sobre todo, o que está viéndonos, dentro de ese proceso sinodal y la escucha como elemento esencial, e incluso del espíritu, el que podamos también participar en este proceso de escucharnos. ¿A quién escuchamos como iglesia? Tú hablabas del pueblo de Dios, que el concilio resaltaba en la Lumen Gentium, pero ¿a quién escuchamos realmente? Si nos seguimos escuchando a los mimitos, a la misma rosca, al mismo grupo, a las mismas realidades, si no salimos realmente, será difícil escuchar las voces que disienten de nuestra realidad como iglesia. Entonces también es ese momento importante para detenernos y poder escuchar las diferentes realidades, la parte social, la parte civil, la parte intelectual. De hecho hay un elemento bonito, ahora que por lo menos en Colón estamos realizando visitas pastorales en parroquias, y a la hora de prepararlas con la gente, con los grupos pastorales, se les inviten a la gente que está herida, a la gente que está molesta, a la gente que se ha ido de la iglesia sentida, para poder escucharla, porque en
en el fondo para eso viene, ¿no? Para el pastor que viene, Cristo que viene a escuchar lo que tú decías, ¿no? Se ha encontrado con la gente herida, no tener miedo a estas realidades vulnerables, o como el Papa Francisco le gustaba decir, en esas periferias existenciales, cuando ya están al límite, sin embargo poder escucharle. Entonces estamos llamados también a que quizás nuestra experiencia sinodal sea pues abrir también, incluso el programa, si quieren compartir en algún momento, pues también puedan expresarse o decir e invitar. Queremos abrir un espacio para invitar a las personas, invitaremos a algunos jóvenes, a algunos matrimonios, algunas personas que nos acompañen a lo largo también de este periodo del diplomado, para acercarlos y poder escuchar a gente, a los católicos, pero también a los que no son católicos, que forman parte de este único pueblo de Dios que el Señor quiere congregar. Y esta dinámica de la que se resalta en la sinodalidad, hablando sobre la comunión. Claro, cuando hablamos del ejercicio de la escucha, y una de las cosas que más cuesta es escuchar. Y hablamos de escuchar con apertura. El espíritu es el protagonista, y por eso cuando nos da miedo escuchar, porque hay violencia, hay mucho dolor, y habrá momentos donde quizás no estamos preparados para un insulto, para un rechazo, ¿no? Todo ese tipo o una indiferencia. Todas esas experiencias son indicadores de que no hay relaciones, y hay que establecer relaciones, establecer alianza, comunión, es eso. Y estamos invitados principalmente a saber eso, ¿no? Hay uno de los textos que siempre me llama la atención en el Antiguo Testamento, el Génesis, cuando el Señor le presenta obviamente a Adán, sí, a Eva, ¿no? Cuando le presenta a Eva. Lo primero que hace Adán no es ponerse a hablar con Dios directamente, sino que empieza a contemplar a Eva, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante también hacer ese ejercicio de contemplar, de mirar las realidades que están pasando, que tenemos, porque quizás nosotros queremos inmediatamente ir hacia el encuentro, claro, un encuentro con Dios, pero Dios también dice, yo también amo al vecino, al que se ha alejado de la iglesia, al que se ha apartado, porque todos son hijos. Entonces, esa mirada también sinodal, ¿por qué no? Una mirada sinodal que nos convoca, que nos invita, y a ver un paso esencial que, sobre todo, de esa reconciliación. Si no hay esa apertura, desde luego la comunión de la que hablamos se queda en palabras muy bonitas, pero es encontrarnos también con esas situaciones dolorosas, pero también esperanzadoras. En eso pues la Iglesia tiene esa tarea, tiene esa misión. Consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Entonces esa es una de las tareas fuertes, duras, que como Iglesia estamos desde luego invitados. Quizás por muchos años se ha visto cómo la Iglesia sí ha defendido las verdades eternas desde un punto de vista más bien racional, y ahora se nos invita desde el concilio a personalizar, o sea, a encontrar esa revelación del amor de Dios en el tacto, en el encuentro. Por eso la sinodalidad es un proyecto, es un proceso que lleva tiempo y que es gradual. Esto me hace recordar, bueno, el camino que hacemos con los seminaristas, ¿no? Desde luego en el curso propedéutico, y uno de los ejercicios fuertes que hacemos en la formación es la entrevista y la revisión comunitaria, es escucharnos. Escucharlos, escucharme, escucharnos. Es un ejercicio que cuesta mucho, pero nos va educando y nos va ayudando principalmente a dar esos pasos. Yo creo que todos lo necesitamos en los hogares, en los espacios, en los grupos. Es muy triste cuando uno se encuentra que hay grupos que están divididos, separados, no se hablan. Y hay que escuchar y hay que ver qué podemos hacer allí. Pero desde luego,
nosotros estamos pues expuestos ante esas realidades, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos viendo incluso en el diplomado y que se va formando dentro del espacio, ¿no? de este diplomado que tenemos. Claro. De hecho, fíjate, recordaba también el texto de Marco, ahora que hablabas de esa cercanía de Jesús, de ese encuentro frente a la humanidad. San Juan Pablo II recordaba en la Redemptor Hominis, precisamente, ¿no? En Cristo se revela todo lo que es la humanidad, se entiende al hombre a la luz de Cristo, del misterio de Cristo. Y recordaba ese texto de la hemorroísa en el Evangelio de Marcos, porque cuando Jesús se voltea y pregunta, ¿alguien me ha tocado mi manto? Entonces los mismos apóstoles, los de ahí, dices, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo pregunta quién te está tocando? Y sin embargo Jesús sigue mirando, lo que tú hablabas, una mirada profunda, una mirada penetrante, una mirada que logra que esta mujer pueda abrir la boca y decir, fui yo, o sea, y ahí es donde Jesús le dice, o sea, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Es esta experiencia, y sin embargo también con este hombre, cuando llega y todo el mundo está llorando por la muerte de esta niña, de la hija de Jairo, pues también llega el momento donde Jesús le dice, ¿por qué tanto alboroto? O sea, la niña está dormida. Y se burlan de Jesús también, se burlan los apóstoles, se burla la gente. En el misterio de la cruz se burlan de Cristo también. Y ahí es donde aparece el Señor con esta mirada, o con esta contemplación, ¿no? Yo le decía a la gente allá en Colón, en el misterio de la Semana Santa sobre todo, es contemplar a Cristo que mira, incluso a Cristo que mira desde la cruz, cómo se burlan, y Él está ahí dándolo realmente todo, ¿no? Entonces al final es vaciarse totalmente, entregar esa humanidad, entregar todo lo que tiene, así te reciban, así te vaya bien o no salga, con este tema del éxito, o sea, al final es mirarlo desde esa perspectiva. No nos va a salir bien, quizás al principio, lo que tú decías, ¿no? No estamos habituados a este tema de cámaras y quizás no fluimos de la forma que se esperaba. Sin embargo, no es eso, o sea, lo que en el fondo nos mueva, sino lo primero que hacíamos, ponernos en manos del Espíritu y que vaya fluyendo, pues aquí entre nosotros, con el camarógrafo, los que nos están guiando, acompañando, que fluya aquello que se necesita transmitir y que el Señor ha previsto, pues este regalo, gracias a FTV que nos ha dado el espacio para que como Comisión Nacional pues podamos también ofrecer un momento para que este tema no se quede en la repisa, no se quede entre papeles, sino que realmente llegue a la vida de la gente. Desde luego, y nosotros tenemos una gran oportunidad para dirigirnos, sobre todo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Este camino lo vamos haciendo juntos, por eso es tan importante hacer extensiva también la invitación de reconocer esa mirada de Jesús. Por eso uno de los horizontes que se mencionaba en el diplomado es sobre todo esa iglesia inclusiva y profética, ¿no? Porque desde luego hay mucha diversidad. Yo creo que hay mucha confusión también con este tema de la diversidad, la uniformidad, cuando en realidad la iglesia somos tan diferentes, pero saber distinguir los dones, las vocaciones, no es separar, no se trata de separar, sino de reconocer el valor que tiene una con otra en las distintas vocaciones, en las distintas experiencias de ser iglesia. Y maravilloso cuando ya se ha experimentado una reconciliación, tengamos la apertura de poder llevar a otros esa alegría, ese evangelio que desde luego está tocando. Y es interesante esto que mencionábamos, un Jesús que rompe, que cambia el paradigma. O sea, Jesús no viene a cambiar la ley, no viene a cambiar la fe, sino la forma en que se interpreta, la forma en que se contempla. Incluso el más pecador, porque una de las cosas que a veces suele reprimirse de la sinodalidad, o uno de los peligros que se piensa que esto es como una democracia, como que bueno, ahora vamos a hacer lo que queramos. No es eso, sino de saber realmente escuchar qué quiere Dios también. O sea,
porque aquí no es solamente escucharnos a nosotros como que, bueno, vamos a hacer una especie de recolección de información, estadísticas, como decía el Papa Francisco, no se trata de eso, sino de poder encontrar ese sentido de la fe, ese sentido de la iglesia que está peregrina, ¿no? No solo como la que está en la expectativa, sino también aprender a ser interlocutor en un mundo donde hay diversidad también de pensamientos, de disciplinas. Es importante eso, porque eso de que llegar con mi librito y poner encima la verdad a la persona y la otra persona es solamente un destinatario, creo que no. En eso yo creo que en esta época estamos invitados sobre todo a responder con respeto, a escuchar al otro, incluso al que dice no estoy de acuerdo, y dar el espacio a que el Espíritu vaya también haciendo ese movimiento de inclusión, de escucha, ¿no? Porque aquí no se trata de seleccionar o de privatizar la iglesia. La iglesia no puede ser privatizada, la iglesia no puede ser excluyente. La iglesia está llamada a vivir lo mismo que Jesús, porque obviamente para eso es la identidad del bautizado, discípulo, misionero. Palabras que incluso en la Comisión Teológica Internacional del año 2018 va a mencionar, y que eso nos recuerda un documento de acá de nuestro magisterio latinoamericano, Aparecida. Claro que sí, sinodalidad, lo decía, yo creo que es importante que resaltemos, no es democracia. De hecho es escuchar hasta el que disiente, aquel mínimo, aquella realidad que a que sea pequeña no está de acuerdo, es también escucharle, no se escucha solo la mayoría, ¿no? Yo creo que esto sería bueno, y por eso queremos también invitarles, ¿no?, a que puedan ser parte de este programa que queremos sea incluyente. O sea, si hay alguno que esté interesado en acompañarnos, pues sean bienvenidos. Claro que sí. Nosotros agradecemos pues este maravilloso espacio que lo vemos como una bendición de Dios, y esperamos contar con ustedes en el siguiente programa, abierto principalmente para seguir compartiendo de esta iglesia sinodal aquí en Panamá y en tantos lugares, en tantas diócesis del mundo, pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad de hacer extensiva esta invitación, así que los esperamos en el próximo programa. Claro que sí. Tendremos, Dios primero. Gracias. Muchísimas gracias.